El llamado de la tierra. A mi madre. Luego de varios años alejado de su tierra, Leftraru pronto se encontraría nuevamente con sus raíces. Lautaro, aunque no estoy recuperado del todo de mi accidente, mantente cerca con mi caballo. Sí, don Pedro. Estaré atento. Villagra, dé la orden. Es hora de partir. ¡Atención, soldados! En nombre del rey, el sur de esta tierra será conquistada para fundar nuevas ciudades. Junto con toda la gloria a la que vinimos, ¡partimos! Este fuerte nos servirá de base para comenzar a construir Concepción. ¡Mapuches! ¡Mapuches! Bah, necesitan una estrategia y orden. No saben combatirlos. Leftraru aprendía y comprendía la importancia de la estrategia y las tácticas del Winca en el combate. Estas victorias nos dan fuerza para seguir adelante. Nos vamos a fundar ciudades, muchachos, para establecernos definitivamente en esta tierra. ¡Viva el rey! ¡Viva! Concepción, La Imperial, Valdivia, Villarrica. ¡Rápido! A cortar árboles para el nuevo fuerte de Purén. No podemos perder tiempo. Ayúdanos, Leftraru, ayúdanos. Sabemos que nos escuchas. El acto de sacrificar es parte de compartir. Debes restaurar el equilibrio roto. Finalmente, en pleno territorio mapuche, Leftraru sentía más fuerte que nunca el llamado de la tierra.
Nos vamos, Kaweyu. Desde que el Winca regresó, no hemos logrado hacerle daño, mucho menos detenerlo. Su piel es impenetrable, Colo-Colo. Resisten todos nuestros ataques. Caupolicán, años han pasado desde la muerte de Coriñancu y continuamos donde mismo, sin vencerlos. Esto no es bueno para nosotros. Siempre hemos defendido con éxito la tierra y debemos seguir haciéndolo. ¡Wincas! ¡Caupolicán! ¡Galvarino! ¿No me reconocen? Soy Leftraru, hijo de Coriñancu. ¿Leftraru? ¡Estás vivo! ¡Qué alegría! ¿Oh? ¿Qué pasó? Herida Winca, pero me vengué con furia. No hay por qué temer ni asombrarse, hermanos. Este animal es un Kaweyu y va a sernos muy útil. De hoy en adelante será nuestro aliado. ¡Vamos, mapuches! ¿Quién se atreve a montarlo? ¿Acaso no hay ningún valiente entre ustedes? ¡Yo soy valiente! El Winca se hace llamar hispano y es tan humano como nosotros. Cuando mataron a mi padre, me llevaron con ellos y aprendí mucho. Los conozco, hablo su lengua, sé lo que piensan, sé cuáles son sus puntos débiles y lo que es más importante, sé cómo vencerlos. Restableceremos el equilibrio, hermanos. Leftraru, hijo de Coriñancu, has llegado para guiar a tu pueblo. Con el consentimiento de los Loncos, tú serás nuestro nuevo Toki General. Vamos a usar diferentes grupos o compañías de hombres durante los combates. Cada una tendrá su arma y una función especial. Buscamos orden. ¡Ahora! ¡Ahora! Seremos siempre nosotros quienes decidamos en qué terreno vamos a pelear. Los tenemos que sorprender porque ellos no conocen la tierra y nosotros sí. Hay que usar terrenos complicados para ellos. Este es el Trarilonco de tu padre y su Tokikura. Los colores de mi padre. Desde ahora, Colo-Colo, serán mis colores. Leftraru estaba listo para cumplir su misión. Era tan imponente su convicción que los mapuches nunca dudaron de su palabra. Era la voz de la tierra que hablaba por todo un pueblo.
Es nuestro momento. Vamos a defender la Tierra y a expulsar al Winca. ¡Lape Winca! En el ataque al fuerte de Tucapel, comenzaba a escribirse el destino de Leftraru, el Toki legendario.